Los corresponsales Marcelo Comparini e Ignacio Franzani siguen en el 102.1, 13cradio.cl y la app de 13C Radio. Queremos saberlo ya. Es momento del telefonazo en Corresponsales de 13C Radio. 6 de la tarde con 34 minutos, siguen los corresponsales en 13C Radio y a esta hora aumentan a 57 el número de personas fallecidas por el terremoto 7.5 en Japón. Además, el primer ministro Fumio Kishida indicó que hay acceso limitado a la parte norte de la península de Noto debido al corte de carreteras. Como país sísmico, por supuesto que este es un tema tremendamente sensible, a todos nos toca, a todos nos preocupa, todos estamos ahí atentos a las redes sociales, así que queremos entender el alcance de este mega sismo en Japón con un experto, geógrafo conocido por todos ustedes, Marcelo Lagos, en la línea telefónica. Querido Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, acá feliz de poder acompañaros. Lamentablemente el año, y como bien explicabas, el evento que afecta a la península de Noto, en la prefectura de Ishikawa, trae el recuerdo de lo que pasó el 2011 con ese gran terremoto y tsunami en el país del sol naciente. Oye, respecto de los avisos de tsunami en la costa occidental, la alarma fue, digamos, bastante amplia. ¿Cómo se lee lo que ocurrió allí, el efecto colateral conocido, ya no después de un sismo de esta magnitud? Bueno, partamos de la base de que Japón tiene un sistema de alerta temprana de tsunamis muy efectivo que lo coordina la Agencia Meteorológica del Japón y rápidamente dan una alerta. Un terremoto a 7.5 a 10 kilómetros de profundidad por falla inversa, que es el típico mecanismo focal que produce tsunamis muy agresivos, pero también terremotos muy intensos, implica una alerta temprana coherente. Incluso los instrumentos, los mareógrafos instalados en las costas rápidamente comenzaron a registrar la onda que venía, y ante ese escenario rápido, en 2-3 minutos de incertidumbre, se activa una alerta que implica que todos deben evacuar. Al poco tiempo, claramente, los instrumentos empiezan a marcar tsunamis del orden de 1 metro, un poco más, y probablemente en algunos lugares de la costa 2-3 metros fácilmente o más. La cosa se empieza a atenuar, pero claramente, dada la profundidad, es el tsunami, pero particularmente el terremoto, ciertamente, el que marca la diferencia, porque con esa magnitud, a esa profundidad, es un evento muy, muy agresivo. No, tremendo, las imágenes del derrumbe de edificios, incendios y, como hablábamos, alerta de tsunami, que llegó la alerta a lugares tan lejanos como el este de Rusia. No, pero es coherente, porque ten en cuenta de que esto ocurre, como bien decías al principio, en el mar de Japón, que es la costa occidental, mirando hacia el Asia, y por lo tanto la costa de la península de Noto y la prefectura de Ishikawa miran hacia Rusia, miran hacia Corea del Norte y miran hacia Corea del Sur. Por lo tanto, que haya llegado un aviso a Rusia que le queda al frente no tiene nada de raro. Oye, Marcelo, ¿qué pasaría en Chile si hubiese un terremoto de la misma intensidad que lo que acaba de ocurrir en Japón? ¿Se puede hacer una lectura? Sí, por supuesto. Mira, primero que nada partamos de la base que, dada la profundidad de este evento, no se compara, porque uno podría decir, oye, pero por ejemplo el terremoto del 25 de diciembre del 2016 en Melinca, al sur de Chiloé, sí fue importante, no hubo un tsunami destructivo y tampoco hubo un daño sustantivo en Chiloé, pero ese es un evento, típico terremoto interplaca a 38, 40 kilómetros de profundidad, distante, sin asentamientos humanos cerca, la onda se propaga, evidentemente se sintió, hubo daño. Y uno podría decir, no nos hace nada un 7.5, pero muy distinto que el terremoto ocurra bajo tus zapatos. En este caso estamos hablando de que los principales asentamientos humanos costeros del occidente central de la isla de Honshu en Japón fueron sometidos a un esfuerzo sustantivo. Eso por una parte. Segundo, la intensidad registrada fue la máxima en la escala japonesa. La escala japonesa va de 0 a 7 y 7 es máximo. En este caso es un equivalente a 9 de Mercalli, que no te permite mantenerte en pie. Efectivamente, tal como decimos en Chile, si el terremoto no te permite mantenerte en pie y estás en zona costera, corre a zona elevada porque es altamente probable que venga un tsunami. En este caso, en la península de Noto y particularmente en el extremo más hacia el norte, la cosa fue 7 y por lo tanto las imágenes revelan eso, cómo la gente se va al suelo, se cae, cómo se mueve el suelo evidentemente, y claramente la posibilidad de un tsunami era gigantesca. Intensidad 7 en la escala japonesa implica la probabilidad de colapso de estructuras mal mantenidas o más antiguas, que son las imágenes que revelan. Creo que vi un edificio grande que cayó, pero en general gran
parte del daño estructural que uno ve son viviendas más tradicionales, porque esta es una zona que, si bien ha tenido terremotos, no es la que más tiene terremotos, porque los grandes terremotos y tsunamis se concentran generalmente hacia la costa más oriente, hacia la costa más pacífica, la costa donde está Tokio, lo que pasó en Sendai, ciertamente en Tohoku el 2011, etcétera. Pero si hacemos un símil con Chile, a ver, por ejemplo, estamos hablando de una falla inversa, ciertamente, que es como la falla de San Ramón, por ejemplo, pero que ocurre bajo el océano y por lo tanto hay una perturbación del fondo oceánico y hay terremoto con tsunami. Cualquier terremoto de esa característica en Chile, bajo un asentamiento humano, te garantizo que va a haber daño en la infraestructura que no esté a la altura de esos esfuerzos. Para que te hagas una idea, cuando tuvimos el terremoto de abril, del 21 de abril de 2007 en el fiordo Aysén, ese fue un 6 punto algo, un 6.1, no había mucha gente, es otro tipo de contacto, ciertamente es el sistema de fallas Liquiñovsky, pero generó un tsunami, deslizamientos y murieron 11 personas. En la práctica, el escenario es distinto, hay que mirarlo con atención. Ahí juega una combinación de profundidad, de intensidad, ciertamente, y una zona que si bien tiene normativa para convivir con terremotos y tsunamis, porque se actualizan permanentemente, sobre todo después del 95 en Kobe y después del 2011 en las costas de Tohoku, nos revela ciertamente de que terremotos y tsunamis acompañan permanentemente a la sociedad japonesa. Oye, qué sensible lo que acaba de decir Marcelo Lagos, porque efectivamente siempre está en zona de riesgo y de estudio la denominada falla de San Ramón, que atraviesa asentamiento urbano por doquier en varias comunas de la capital, atraviesa, la verdad, muchas comunas, no sé, pues se siguen sumando comunas. Yo cuando vuelvo a revisar esto, Marcelo, como que se siguen sumando comunas a la falla de San Ramón, y esto porque se sigue construyendo, haciendo caso omiso a lo que pasa ahí, digamos. Ahora, para entender, en el ejemplo, el mismo terremoto que acaba de ocurrir en Japón, si ocurriese en la falla de San Ramón, ¿sería catastrófico? No diría catastrófico, pero evidentemente es un peligro que no está normado, porque no es que se haga caso omiso, sino que en la práctica no tenemos normas que exijan ciertamente el cómo diseñar y construir para ese tipo de terremotos, porque nuestras normas, hasta hoy día vigentes, están diseñadas para el terremoto muy grande, ese terremoto que ocurre en la costa, como el 2010, el 8.8, o el 8.4, el 2015 en Illapel, o el 8.2 Iquique Pisagua, el 2014. Son terremotos que ocurren en la costa, muy grandes, generalmente acompañados por tsunamis, y que las ondas se propagan en todas direcciones, y en ese proceso de propagación se atenúa la señal. Por lo tanto, como tú construyes en Viña, es distinto como construyes en Santiago y es distinto como construyes en el Cajón del Maipo. Ahora, si ocurriera un terremoto en la falla de San Ramón, en el peor escenario, que se activen, no sé, los 30 kilómetros principales de la parte más expuesta, que ha llegado a superficie, podría haber daño. No sé si catastrófico, pero las aceleraciones que se han estudiado, que se han estimado mediante modelos matemáticos, muestran escenarios que podrían ser mucho más agresivos que lo que vivimos el 2010. Por ejemplo, el 2010, las máximas aceleraciones del suelo acá en Santiago, que se registraron en las cercanías de Maipú, alcanzaron del orden de 0.5. Estudios que se han hecho simulados en la falla de San Ramón acá en Santiago llegan a 0.9, 0.7, incluso más, y evidentemente nos revelan que en un peor escenario, que no es malo pensar en peores escenarios, porque eso te permite siempre estar preparados, el suelo se movería mucho más de lo que se movió el 2010. Oye, no, heavy, porque hay que considerar que más del 50% está urbanizado en la falla de San Ramón. Hasta en el Congreso se discutió hace poco, ¿no?, alertando los riesgos de aquellas construcciones, conversación que hemos tenido con Marcelo Lagos tiempo atrás, y uno da la sensación que la normativa efectivamente no contempla una posible activación de la falla de San Ramón. O sea, que el 50% de todo ese trayecto esté construido, es que ahí pueden pasar cosas muy feas. Y no solamente eso, o sea, yo creo que es importante hacer una reflexión de todos los peligros que existen en nuestro país y la orfandad que existe al respecto, porque la práctica, independiente que los naipes están sobre la mesa y que revelan escenarios de peligrosidad, Chaitén sigue viviendo al lado de un volcán, Dichato sigue urbanizado a orilla de playa, la Teletón en Coquimbo, que fue inundada por el tsunami el 2015, hoy día es un centro de salud de adultos mayores. En la práctica no somos una sociedad que nos caractericemos por lecciones aprendidas, sino que creen parte de los huevos
nuevo se ponen en la canasta de evacúa, corre, te avisamos con una sirena y te llamamos al celular, pero vamos a seguir construyendo viviendas en zonas de peligro. En la práctica, lo que está pasando con San Ramón hoy día y esta noticia que hace el Congreso es que de alguna forma el Congreso está cumpliendo su rol fiscalizador y de alguna forma está diciendo, oye, la ciencia ha revelado toda esta información, dice que esta falla es peligrosa, hay numerosos artículos científicos, estudios, datos, instrumentos, etcétera. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho el Estado de Chile? ¿Qué han hecho las comunas? ¿Qué han hecho los planos reguladores? ¿Qué han hecho las autoridades? Y las conclusiones del estudio que hace noticia estos días revela la orfandad del tema. Y eso hay que tomarlo, hay que asignarle un valor, porque de alguna forma nos enrostra que independiente que la ciencia permanentemente está generando información para avanzar en desarrollo humano, eso no necesariamente llega instantáneamente al mundo real y ahí tenemos un desafío gigantesco. En materia de normativa, ¿estamos bien? Te lo pregunto porque tiempo atrás, no sé, en una conversación así de camaradería, había un ingeniero calculista. Y él me decía, no, yo la verdad no podría encontrar trabajo en ningún otro lugar que no fuese Chile porque sería el peor negocio. La forma en como yo construyo en Chile es con tal nivel de digamos, fierro, hormigón, por el tema sísmico, que en un país no sísmico saldría muy caro mi método. En Chile funciona bien porque, él me decía, tenemos una muy buena normativa, muy estricta por lo demás. ¿Marcelo? Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Es como que yo ¿aló? ¿Me escuchas? Sí. ¿Aló? No, es como que yo me dedicara a estudiar tsunamis, no sé, en Bolivia. En la práctica, claro, sí, pero ese no es el punto. El punto es que Chile tiene una norma robusta y nadie la cuestiona. Nosotros no tenemos que mirar nada afuera. Acá, claramente, los grandes terremotos nos han revelado cómo responden nuestras ciudades y en la práctica somos un país resiliente ante la amenaza sísmica. Si el tema es que hay cierto tipo de eventos, como los que podrían ocurrir en Falla de San Ramón, en las fallas activas, que son eventos muy superficiales, corticales se conocen, ¿cierto?, que todavía están algo huérfanos en nuestras normas y ese tema se está discutiendo hace tiempo, hay una serie de mejoras que vienen prontamente, pero otro tema es que se traduzca esa actualización de la normativa al mundo real. Entonces acá hay varios temas. Por una parte está el tema de construir de forma más resiliente, pero otro tema también es la planificación del territorio de forma anticipada, con una mirada más prospectiva, que diga qué vamos a localizar acá, qué no. ¿Es pertinente poner un hospital arriba de la falla de San Ramón? ¿Es pertinente poner una escuela? ¿Será mejor poner la vivienda social más allá o más acá? O sea, si tenemos antecedentes, utilicémoslos y avancemos en construir sociedades más justas, más preparadas, resilientes, y evidentemente eso descomprime futuros problemas que sociedades como la